Beatrice Taylor siempre había sido una mujer de carácter fuerte, acostumbrada a manejar con destreza las complejidades de los mercados financieros y a tomar decisiones difíciles sin dudar. Era una de las analistas más respetadas en su campo, conocida por su agudeza, su disciplina rigurosa y su capacidad para adelantarse a los movimientos del mercado con varios pasos. Su vida, hasta ese momento, había seguido un camino ordenado: matrimonio con Oliver, un hombre con una carrera prometedora en el mundo de los negocios, y una empresa en ascenso que juntos habían construido. Sin embargo, su mundo perfecto se vino abajo en un instante, cuando las sombras de la traición se alzaron sobre ella de la forma más inesperada. Era un miércoles por la tarde. El 15 de junio, Beatrice estaba sentada en su despacho, ubicado en la tercera planta de un elegante centro de negocios en el distrito financiero de San Diego. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, iluminando la habitación de una manera suave y cálida. En su escritorio, la pantalla de su ordenador parpadeaba con números y gráficos, que ella observaba con atención, tomando notas y ajustando algunos detalles en sus informes financieros. El silencio de la oficina era absoluto, salvo por el sonido rítmico de sus dedos golpeando el tablero de su mesa. Un pequeño tic que había adquirido durante los años en que había tomado clases de piano, cuando su vida parecía estar llena de promesas y música. En la pared, una fotografía en blanco y negro de la Bolsa de Nueva York. Un regalo de su mentor en Wall Street. La miraba fijamente. Junto a ella, un sencillo diploma de la Universidad de California. El despacho reflejaba su personalidad: ordenado, preciso, impersonal. En ese momento, el sonido de su teléfono interrumpió el flujo de pensamientos y cálculos. Beatrice levantó la mirada, con un suspiro, y vio el nombre de Oliver en la pantalla. A menudo, las llamadas de él no eran nada más que una rutina, un recordatorio de que todo estaba en su lugar, que sus planes seguían adelante y que el futuro sería tan brillante como lo habían soñado. Sin embargo, esta vez algo era diferente. La llamada no tenía el tono familiar y relajado al que Beatrice estaba acostumbrada. En su lugar, la voz de Oliver sonaba distante, vacía de la calidez que solía caracterizarlo. «Cariño, ¿estás ya en el aeropuerto?», preguntó Beatrice, intentando mantener la calma en su tono. Era solo una llamada normal. Pensó, solo una llamada más. Pero la respuesta de Oliver cambió todo. Su voz, por primera vez, sonaba tensa, casi fría. Beatrice se sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras que salieron de su boca. «Beatrice, tenemos que hablar». El silencio que siguió fue largo, tenso. En la línea, el sonido de las olas rompía de manera repetitiva, y las risas distantes de otras personas parecían burlarse del creciente sentimiento de incomodidad que Beatrice comenzaba a experimentar. Estaba comenzando a intuir que algo no iba bien, pero no lograba ponerle nombre. «No voy a volver esta noche. Ni mañana», continuó Oliver, de una forma que Beatrice jamás había escuchado. El tono era firme, casi como si estuviera tomando una decisión que no admitía vuelta atrás. Beatrice dejó escapar un suspiro ahogado mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Durante 10 años de matrimonio, había aprendido a interpretar las palabras de Oliver, a leer entre líneas, a comprender sus silencios. Pero esto era diferente. «¿Qué estás diciendo, Oliver?», preguntó, su voz apenas un susurro, temiendo que sus sospechas se confirmaran. De alguna manera, ya sabía lo que iba a escuchar, pero no quería enfrentarse a la verdad. «He conocido a otra mujer». La respuesta de Oliver fue directa, sin rodeos. «Se llama Melissa.
Ella me entiende de una forma en que tú ya no lo haces. Estamos en un crucero rumbo al Caribe. Beatrice sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La habitación comenzó a girar a su alrededor. ¿Melissa? ¿Quién era esa mujer? Pensó en todos los momentos que había compartido con Oliver. En las promesas que se habían hecho. En los sueños de futuro que ambos habían construido. Pero en ese momento, todo eso se desmoronaba. La imagen perfecta de su vida juntos se agrietaba como cristal. Y la única certeza que quedaba era el dolor punzante de la traición. El teléfono de Beatrice seguía en su mano. Pero sus dedos ya no eran capaces de sostenerlo con firmeza. Fue entonces cuando vio la fotografía en blanco y negro de la bolsa de Nueva York. Colgada en la pared, observándola con una frialdad que nunca había notado antes. Todo lo que había creído. Todo lo que había planeado. Ahora se desmoronaba ante ella. Y la única sensación que sentía era la de ser una espectadora impotente de su propia vida. Sin pensar, miró hacia el tablero de ajedrez en la esquina de su despacho. El rey negro estaba a una jugada de jaque mate. Pero la partida seguía sin terminar. Oliver no sabía que Beatrice había aprendido a jugar un juego mucho más grande que el ajedrez. Este era un juego de poder, de estrategia, y ella iba a ser la que lo ganara. Pero aún quedaba algo más que escuchar. Algo que confirmaba el horror de la revelación de Oliver. Él había transferido los ahorros conjuntos a una cuenta nueva. Había tomado todas las decisiones financieras sin consultarla. Sin importarle lo que ella pensara. Lo había hecho todo sin mirar atrás. Lo siento, Beatrice. Pero necesito empezar una nueva vida. La risa de Melissa sonaba en el fondo. Triunfante, casi burlona. Beatrice no pudo evitar reconocerla. Era la misma voz que había oído antes. Cuando pensaba que todo estaba bien. Cuando pensaba que Oliver seguía siendo el hombre con el que había compartido su vida. Beatrice, sin embargo, no lloró. En lugar de eso, sus dedos comenzaron a repiquetear de nuevo sobre la mesa. De una manera más frenética que nunca. La melodía de una marcha fúnebre comenzó a tomar forma en su mente. No era una marcha para ella, sino para Oliver. Para todo lo que él representaba. Ahora sabía lo que tenía que hacer. En ese instante, Beatrice tomó una decisión que cambiaría todo. Abrió el cajón superior de su escritorio. Sacó una carpeta con los papeles que había preparado meses antes. Y marcó el número de Gabriel Moretti. El investigador privado. Sabía que esta batalla iba a ser larga. Pero también sabía que ya no había marcha atrás. Gabriel. Quiero que pongas el plan en marcha, dijo. Su voz sonando más firme que nunca. No había lágrimas. No había rabia desbordada. Solo una fría resolución. Sabía lo que tenía que hacer. Beatrice colgó el teléfono con determinación y se levantó de su escritorio. Su mente estaba clara. Su corazón parecía haberse endurecido. Como si hubiera dejado de ser la mujer que alguna vez había amado a Oliver. La mujer que creía en el futuro juntos. Ahora era una mujer que había descubierto la traición y sabía que debía actuar rápidamente. Sin vacilar, lo primero que hizo fue ir a la cocina y preparar una taza de café. Necesitaba un momento para reunir sus pensamientos. Mientras el agua de la cafetera caía lentamente. Beatrice recordó cómo se había sentido al principio de su matrimonio. Cómo creía que había encontrado al compañero perfecto. Alguien con quien compartir no solo su vida personal, sino también su éxito profesional. Sin embargo, todo eso había sido una mentira. Y ahora las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La traición de Oliver no solo era personal, sino también profesional. Había estado desviando dinero de su propia empresa. Una empresa que ella había ayudado a construir. Esa misma empresa ahora era el objetivo de un ataque de fraude. Orquestado por él y Melissa.
Pero Beatrice no iba a ser la víctima. No esta vez. Tomó una decisión y, con una firmeza que nunca pensó que sería capaz de sentir, comenzó a contactar con los abogados de su confianza. Rachel Winters, su amiga y abogada, estaba en la otra línea en cuestión de segundos. Beatrice no perdió tiempo en explicarle la situación. Necesitaba protección legal, una estrategia de defensa y, lo más importante, asegurarse de que la empresa quedara a salvo, independientemente de lo que ocurriera con su matrimonio. Rachel, no quiero perder la empresa. Ni quiero que esto afecte más a mis inversores, dijo Beatrice. Su tono frío y calculador. Necesito que pongas en marcha la defensa y que te asegures de que el fraude de Oliver no se haga público todavía. Pero también quiero que investigues todo. Y quiero que me ayudes a tomar el control de la situación. Rachel, comprendiendo la gravedad del asunto, no tardó en poner en marcha una estrategia. Sabía que el caso de Beatrice no era simplemente una disputa personal, sino algo mucho más grande. Con la ayuda de Gabriel Moretti, el investigador privado, y Marcus Schulz, el auditor de la empresa, Beatrice comenzó a reunir pruebas de las transacciones fraudulentas de Oliver y Melissa. Mientras tanto, en su despacho, Beatrice no podía dejar de pensar en cómo todo había cambiado tan rápidamente. Antes, la imagen de Oliver era sinónimo de estabilidad, pero ahora él era solo un símbolo de su traición. El siguiente paso fue investigar a fondo la empresa de Oliver. Beatrice había notado, en los últimos meses, que algo no estaba bien. Las decisiones financieras eran cada vez más arriesgadas, y la empresa se estaba endeudando de una forma alarmante. La mudanza a un edificio de lujo, el coche deportivo nuevo de Oliver, y sus viajes de negocios frecuentes que parecían más vacaciones que trabajo. Todo apuntaba a un deterioro económico que Beatrice no había percibido en su momento. Sin embargo, ahora que veía los números, todo estaba claro. Oliver había estado desviando fondos a través de cuentas offshore y empresas fantasma. Y Melissa, su amante y aliada, estaba involucrada en todo esto. Durante semanas, Beatrice, con la ayuda de su equipo, se sumergió en los detalles de las finanzas de la empresa. Gabriel y Marcus le entregaron informes detallados sobre las transacciones sospechosas. Beatrice estaba trabajando incansablemente, noche tras noche, reuniendo pruebas, contactando con los inversores y organizando reuniones clandestinas para asegurarse de que el fraude de Oliver no se hiciera público. El plan estaba tomando forma, pero Beatrice sabía que debía actuar con rapidez. El tiempo era su enemigo. Mientras tanto, Oliver seguía siendo ajeno al plan que Beatrice había puesto en marcha. Aunque las señales de alerta estaban allí, él se mantenía confiado. Había hecho su parte para asegurarse de que su escape fuera perfecto. Había reservado los billetes de crucero para él y Melissa. Pensó que todo estaba bajo control. El dinero estaba fuera del alcance de las autoridades. Las cuentas bancarias estaban preparadas para desaparecer. Y él estaría fuera del radar en cuanto salieran hacia el Caribe. Beatrice, sin embargo, ya había tomado la delantera. Sabía que tenía que actuar antes de que Oliver pudiera escapar. Con cada movimiento, ella se acercaba más al jaque mate. La tensión aumentó una tarde, cuando Beatrice se reunió con los principales inversores de la empresa en una sala de conferencias. Sabía que debía enfrentarse a ellos, mostrarles que el fraude era real, pero también asegurarles que la empresa se salvaría, que el dinero que habían invertido no se perdería. Mientras los inversores discutían nerviosos, Beatrice presentó las pruebas con una calma aterradora. Los gráficos, las transacciones sospechosas,
Las declaraciones de los testigos y las pruebas financieras recogidas por Gabriel y Marcus, todo estaba sobre la mesa. Señores, dijo Beatrice, su voz firme y segura. Sé que esto es difícil de aceptar, pero les aseguro que tenemos un plan. No solo vamos a recuperar el dinero, sino que vamos a tomar el control de la situación. Yo me haré cargo de la empresa y les garantizo que todos sus intereses estarán protegidos. El fraude de Oliver se acabó. Los inversores, al principio incrédulos, comenzaron a asentir lentamente, convencidos por la sólida postura de Beatrice. No solo estaba enfrentando una traición personal, sino que también estaba salvando su empresa. Mientras tanto, el teléfono de Beatrice vibró varias veces con los mensajes de Oliver, pero ella ignoró las llamadas. Ya no tenía tiempo para preocuparse por él. Su misión era más grande que cualquier venganza personal. Era su vida, su trabajo, su futuro lo que estaba en juego. Después de la reunión, Beatrice se retiró a su despacho, donde el tablero de ajedrez seguía en el rincón. Miró la partida inconclusa y sonrió, reconociendo que la verdadera jugada no era la que se veía en el tablero, sino la que había orquestado en su vida. Mientras avanzaba hacia su escritorio para revisar los documentos finales con Rachel y Marcus, Beatrice sintió una renovada sensación de control. El futuro estaba, finalmente, en sus manos. En las semanas siguientes, la verdad salió a la luz. Oliver y Melissa fueron arrestados. Los detalles de su fraude financiero, sus manipulaciones y sus engaños se conocieron, y las autoridades comenzaron a rastrear su dinero por todo el mundo. Beatrice, por su parte, continuó trabajando con su equipo para reconstruir la empresa. Aunque la herida de la traición seguía abierta, Beatrice había encontrado su fuerza en medio del caos. Su venganza no solo fue personal, sino también profesional. Había ganado la partida, y mientras los abogados de Oliver y Melissa luchaban en los tribunales, Beatrice se mantenía firme. Sabía que la verdadera batalla ya había terminado. Había salido vencedora. Beatrice había logrado lo que parecía imposible: el control de la situación. Los inversores, convencidos por sus pruebas, habían aceptado su plan para salvar la empresa y asegurarse de que el fraude de Oliver no quedara impune. Pero aunque Beatrice sentía que había dado el primer paso hacia la venganza y la justicia, sabía que aún faltaba mucho por hacer. El siguiente movimiento era crucial, y debía actuar con rapidez. Mientras tanto, Oliver seguía confiado en su plan de escape, completamente ajeno a lo que estaba por venir. Había pasado semanas organizando su huida. Melissa y él habían reservado pasajes para un crucero que los llevaría lejos de todo. Tenían sus cuentas bancarias fuera de los Estados Unidos, en paraísos fiscales, y se sentían seguros de que nada podría interrumpir su escapatoria. Creía que, con el dinero en su poder y el fraude oculto, nada podría detenerlos. Pero el reloj estaba corriendo en su contra, y Beatrice ya había puesto en marcha una operación imparable. Una mañana, mientras Oliver se encontraba en la oficina revisando documentos con Melissa, la noticia que temían llegó. Un mensaje de Beatrice. Ella había logrado acceder a las cuentas secretas de la empresa, bloqueadas previamente por Oliver, y había organizado una auditoría final que dejaría al descubierto todo. La jugada de Beatrice era maestra. Había contactado con las autoridades fiscales, que ya habían comenzado a rastrear el dinero, y había utilizado la relación de Melissa con la empresa de vinos como una carta escondida para cerrar cualquier escape posible. Beatrice había anticipado cada movimiento. Sabía que Oliver y Melissa no dejarían de intentar escapar hasta el último momento.
y había preparado una trampa que se cerraría sobre ellos en el momento adecuado. En cuanto sus hombres en el control financiero detectaron los intentos de transferencias fraudulentas, Beatrice puso en marcha la última fase de su plan. Contactó con el FBI, con sus abogados, y con los reguladores financieros. Estaba decidida a que no se escaparan de la justicia. Esa misma tarde, Beatrice organizó una reunión con los principales agentes de la empresa. Los inversores que antes habían dudado de ella, ahora la miraban con respeto. Sabían que, bajo su liderazgo, la empresa podría superar este escándalo y seguir adelante, con un control absoluto sobre la situación financiera y los activos congelados. Beatrice se preparó para el enfrentamiento final. La hora de la verdad había llegado. Beatrice había planeado todo con meticulosidad. Al día siguiente, cuando Oliver y Melissa abordaron el lujoso barco, creyeron que su escape era inminente. Se sentaron en el camarote con una botella de vino en mano, celebrando lo que pensaban sería el último capítulo de su vida de lujo. Pero algo en el aire era diferente. Melissa, al igual que Oliver, no podía evitar sentirse inquieta. Había algo que no encajaba. Algo que no podía explicarse. El mensaje de Beatrice, la sensación de que la historia no estaba terminada, comenzó a calar en su mente. Mientras tanto, Beatrice se preparaba para la confrontación final. Sabía que no podía dejar nada al azar. Había organizado una operación de captura de Oliver y Melissa que se llevaría a cabo en el siguiente puerto de escala. Los guardias de seguridad del crucero, alertados por las autoridades, estaban listos para detener a la pareja en cuanto llegaran. No habría escapatoria. La mañana de la detención, el sol comenzaba a brillar sobre el puerto de San Diego, y el ambiente estaba cargado de tensión. Beatrice estaba en su oficina, rodeada por los papeles finales que la consolidarían como la mujer que había detenido la mayor estafa financiera de su vida. Mientras tanto, en el puerto, un grupo de agentes federales esperaba con impaciencia. Sabían que, en poco tiempo, se enfrentarían a la misión que cambiaría todo: capturar a Oliver y Melissa. A medida que el crucero se acercaba al puerto, Melissa empezó a sentir una creciente sensación de pavor. Miraba constantemente su teléfono, observando cómo los mensajes de Oliver se volvían cada vez más frenéticos. En cuanto el barco atracó, los agentes de seguridad se dirigieron al camarote de lujo. Sabían que la confrontación sería inevitable. Un equipo de oficiales se presentó en la puerta de su camarote. Y con una calma tensa, le anunciaron a Oliver y Melissa que estaban bajo arresto. «Señor y señora Taylor», dijo el jefe de seguridad con voz firme, «deben acompañarnos a la oficina del barco. Hay serias acusaciones en su contra». Oliver intentó reaccionar, pero se dio cuenta de que no había escapatoria. Melissa, al igual que él, intentó mantener la compostura, pero en su interior comenzó a desmoronarse. No podía comprender cómo todo había terminado tan rápido. Cómo había llegado a este punto. En ese momento, el juego de poder que había creído controlar durante tanto tiempo ya no le pertenecía. El barco estaba lleno de turistas que no sabían lo que estaba ocurriendo en el interior del camarote. Mientras los agentes escoltaban a Oliver y Melissa hacia la zona administrativa, los pasajeros disfrutaban de su crucero sin sospechar que los protagonistas de su viaje estaban siendo llevados a la policía. Beatrice, desde su oficina, observó cómo la situación se desarrollaba desde la distancia. Su venganza estaba en marcha. Y no había marcha atrás. El plan que había diseñado desde el principio estaba a punto de alcanzarlos. El juicio que siguió no fue solo una victoria para Beatrice, sino una lección pública sobre el poder de la justicia.
Oliver y Melissa fueron condenados por fraude, lavado de dinero y falsificación. Las pruebas fueron abrumadoras, y la evidencia presentada por Beatrice fue suficiente para que las autoridades los procesaran. La caída de ambos fue estrepitosa y pública. La empresa de Beatrice, ahora a salvo, comenzaba una nueva etapa bajo su liderazgo. El enfrentamiento con Oliver y Melissa había sido doloroso, pero también había marcado el comienzo de una nueva era para Beatrice. Mientras ellos enfrentaban su caída, ella reconstruía su vida, su empresa y su futuro. Y aunque la batalla había sido larga y ardua, al final, Beatrice Taylor había ganado, no solo su venganza, sino también el respeto y el poder que siempre mereció. La historia de Beatrice, de su caída y renacimiento, se convirtió en una leyenda en el mundo empresarial. Su nombre se convirtió en sinónimo de determinación, inteligencia y resiliencia, mientras los ecos de la caída de Oliver y Melissa resonaban en los tribunales y los medios de comunicación. Beatrice miraba hacia el futuro, lista para escribir el siguiente capítulo de su vida, uno que ella misma controlaría. La caída de Oliver y Melissa fue solo el principio de la verdadera transformación que Beatrice experimentó en su vida. Había sido una mujer exitosa en el mundo de las finanzas, respetada por su intelecto y capacidad estratégica. Pero lo que había aprendido en los últimos meses iba mucho más allá de la gestión de dinero o la toma de decisiones empresariales. Había aprendido a reconectarse consigo misma, a descubrir fuerzas internas que nunca había sabido que poseía. Después de la detención de su esposo y su amante, Beatrice se sumergió en un torbellino de trabajo. Mientras las investigaciones sobre el fraude de Oliver se intensificaban y la justicia se hacía cargo de la situación, ella no perdió tiempo en asegurarse de que la empresa de vinos que había heredado de su padre no solo sobreviviera, sino que prosperara. Con la ayuda de su equipo, reorganizó las operaciones y trabajó de cerca con los inversores para asegurar su confianza. La crisis financiera que había amenazado su futuro se convirtió en la oportunidad para una reestructuración que llevaría la empresa a nuevas alturas. Sin embargo, el trabajo no era lo único que ocupaba su mente. Había algo más profundo, algo que Beatrice había evitado durante años: sus propios sentimientos. El dolor de la traición, la humillación pública y la constante lucha por mantener su vida en orden habían hecho que se desconectara de su propia humanidad. Ahora, después de la tormenta, se encontraba frente a un abismo personal, un vacío que debía llenar. Beatrice comenzó a dar pequeños pasos hacia su sanación. Lo primero que hizo fue cancelar todos los compromisos sociales que había mantenido solo por apariencia. Durante años, había seguido las reglas del juego. Las cenas con los socios, las reuniones con los amigos de Oliver, las sonrisas forzadas. Pero ahora, ya no quería ser esa mujer que se sometía a expectativas ajenas. Comenzó a hacer lo que realmente le interesaba. Se inscribió en un curso de pintura, algo que siempre había deseado hacer pero nunca había tenido tiempo de explorar. Lo más curioso es que, al principio, se sintió incómoda al sostener un pincel, pero a medida que avanzaban las clases, Beatrice descubrió un mundo completamente nuevo. Un mundo de creatividad y libertad que la conectaba consigo misma de una manera que nunca había imaginado. Su terapia también fue fundamental. A través de largas sesiones, comenzó a entender las raíces de su dolor, las razones por las que había permanecido en una relación insatisfactoria durante tanto tiempo. Beatrice entendió que había permitido que las expectativas de su esposo y el peso de las presiones sociales la definieran, en lugar de definir ella misma quién era y qué quería. El proceso de redescubrirse fue doloroso, pero liberador.
La evolución de Beatrice no pasó desapercibida. Mientras ella crecía y se fortalecía, también se ganaba el respeto de sus empleados, de sus inversores y, más importante aún, de sí misma. Durante ese tiempo, encontró el coraje de hacer frente a la verdad de su relación con Oliver. Si bien las cicatrices de su matrimonio seguían frescas, Beatrice entendió que había sido una víctima de su propia idealización de la vida con él. Ella lo había querido, sí, pero también había querido a la imagen de lo que él representaba. De lo que ella pensaba que era su vida perfecta. Ahora veía con claridad. Su matrimonio con Oliver había sido una ilusión que ella misma había alimentado. Pero la verdad, aunque dolorosa, la liberó. Beatrice no solo sanó su vida personal, sino que también se transformó en una líder aún más poderosa. En las semanas que siguieron a la caída de Oliver, Beatrice reorganizó las operaciones de la empresa. Implementó nuevas estrategias para diversificar los productos y comenzó a innovar en la forma en que la empresa se presentaba al mundo. La antigua Beatrice, la que temía tomar decisiones que pudieran sacudir su vida, se transformó en una mujer que no solo gestionaba su negocio, sino que lo hacía crecer. Ya no se limitaba a reaccionar ante los problemas. Ahora anticipaba las oportunidades. La relación con sus empleados también cambió. Antes de la crisis, Beatrice era vista como una figura distante. Una ejecutiva que dirigía con mano firme, pero que mantenía su vida privada lejos de los ojos de los demás. Ahora, sus empleados la veían como una líder empática, alguien que entendía las dificultades y las luchas personales, porque ella misma las había enfrentado. Beatrice se acercó más a sus colegas, promoviendo un ambiente de trabajo basado en la colaboración y la comunicación abierta. Su empresa pasó de ser un simple negocio a convertirse en un lugar donde las personas se sentían valoradas y respetadas. En lo personal, Beatrice había comenzado a sanar y, con el tiempo, a volver a confiar en el amor, pero esta vez en sus propios términos. Su relación con Marcus, su director financiero, comenzó a florecer lentamente, aunque ambos habían mantenido una relación profesional estricta durante años. Después de la tormenta que había pasado, ambos se dieron cuenta de que algo más había surgido entre ellos. Marcus había sido su apoyo constante durante los peores momentos. Y ella, por su parte, había sido el ancla para él durante las dificultades en su vida profesional. Una noche, mientras Beatrice y Marcus cenaban en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, él la miró con una expresión que Beatrice nunca antes había visto en su rostro. Era una mirada de comprensión profunda, de respeto y, quizá, de algo más. La tensión que había estado creciendo entre ellos desde la caída de Oliver finalmente dio paso a una conversación sincera. Ambos se abrieron sobre sus miedos, sus inseguridades y, por primera vez, compartieron una vulnerabilidad que los unió aún más. Beatrice, sé que no ha sido fácil para ti. Sé que todo lo que has pasado ha sido una prueba de fuego. Pero mira lo que has logrado. Eres más fuerte de lo que piensas, le dijo Marcus, tomando su mano con suavidad. Ella sonrió, algo que no había hecho en mucho tiempo. Miró hacia el futuro, hacia todas las oportunidades que la esperaban. Y supo que había salido de la oscuridad. No solo había sobrevivido a la traición, sino que había aprendido a amarse a sí misma y a reinventarse. Había reconstruido su vida, su empresa, y quizás, un día, incluso podría abrirse de nuevo al amor. Esta vez con una confianza renovada. Beatrice Taylor no solo había ganado la batalla contra la traición, había ganado algo mucho más valioso: el control de su propia vida.
Y a medida que se enfrentaba a los desafíos del futuro, ya no temía lo que vendría. Sabía que estaba lista para todo. Porque, al final, había encontrado en sí misma la fuerza para cambiar el curso de su historia. Y esta vez, lo haría a su manera. Un año después de que la tormenta de la traición se hubiera desvanecido. Beatrice Taylor miraba la ciudad de San Diego desde su oficina. Ubicada en el centro de un moderno rascacielos. El sol brillaba sobre el mar. Y los rascacielos de la ciudad se reflejaban en las aguas de la bahía. La ciudad que había sido testigo de su caída. Su dolor y su lucha. Ahora la veía renacer. Beatrice no solo había recuperado el control de su vida, sino que había transformado su empresa en un modelo de éxito y resiliencia. La historia de su caída, de su sufrimiento, de cómo había logrado enfrentar la traición de Oliver y Melissa, se había convertido en una leyenda en el mundo de los negocios. Pero ella no necesitaba que la recordaran por su pasado. Sabía que lo más importante estaba en lo que aún podía lograr. La empresa que había heredado de su padre, Taylor Wines, no solo se había recuperado de la crisis financiera que casi la destruye, sino que había logrado un crecimiento que nadie había anticipado. Los nuevos proyectos, la expansión a mercados internacionales y la implementación de una estructura empresarial más sólida y ética, le habían valido reconocimiento y respeto en el mundo del vino y los negocios. Los inversores que una vez dudaron de su capacidad para liderar la empresa ahora la veían como una mujer formidable. Una líder capaz de llevar cualquier desafío a su favor. Pero lo que más celebraba Beatrice era cómo había transformado la empresa para que fuera más humana. Más transparente y, sobre todo, más cercana a las personas. Aquel día, mientras revisaba los informes trimestrales en su oficina, se sintió satisfecha. Había logrado que su empresa fuera una de las más respetadas del sector. Había ganado el respeto de todos a su alrededor, no solo por su inteligencia y capacidad empresarial, sino por la integridad con la que había navegado por las aguas turbulentas del fraude y la traición. Beatrice había decidido que no solo se trataría de obtener beneficios, sino de construir una cultura de trabajo basada en la confianza, la lealtad y el respeto. Su historia, su lucha, ahora se reflejaba en cada rincón de la empresa, en sus empleados y en la forma en que operaban. Pero había algo más. En su vida personal, Beatrice había encontrado finalmente la paz. Ya no había más secretos ni dolor del pasado. Después de meses de introspección y crecimiento, había llegado a un entendimiento profundo de sí misma. Había aprendido a perdonar, no solo a los demás, sino también a ella misma. Había dejado atrás la sombra de Oliver, su esposo traidor, y había decidido que, por fin, su vida sería suya. En el camino, había descubierto que el amor no era algo que se buscaba en los demás, sino algo que se encontraba dentro de uno mismo. Aunque no sabía qué depararía el futuro, ya no temía lo que viniera. El viaje de Beatrice no había sido fácil. Había atravesado días de desesperación, noches de insomnio, y había llorado más de una vez en silencio, mientras el peso de la traición le aplastaba el corazón. Pero, al final, había salido más fuerte, más sabia, había transformado el dolor en poder, la humillación en dignidad. Ya no veía la traición como una debilidad, sino como una lección que le había enseñado a ser más astuta, más empoderada y más compasiva. Una tarde, mientras se preparaba para una reunión con nuevos inversores de Europa, Beatrice se detuvo frente al espejo de su oficina. Miró su reflejo con una sonrisa que, por primera vez, estaba llena de gratitud y orgullo. Ya no veía a la mujer que había sido engañada, la mujer rota por el dolor de la traición. Veía a una mujer fuerte, segura,
capaz de enfrentarse al mundo y salir victoriosa. Todo lo que he pasado, todo lo que he vivido, me ha llevado hasta aquí, murmuró para sí misma. Con voz firme, su mirada se desvió hacia el teléfono, donde una notificación de su abogado apareció en la pantalla. Había llegado un mensaje sobre su divorcio de Oliver, el último trámite legal que finalmente pondría fin a un capítulo de su vida. Beatrice lo miró por un momento y luego dejó el teléfono sobre su escritorio. En ese preciso instante, supo que no necesitaba esa confirmación final para seguir adelante. El pasado ya no la definía. Ella era dueña de su futuro. Y eso, pensó, era lo que más importaba. En su vida profesional, Beatrice también encontró la satisfacción en los pequeños detalles. Había hecho cambios profundos en la manera de operar su negocio. La transición hacia un enfoque más sostenible, más transparente y ético había sido un desafío, pero uno que estaba dispuesta a asumir. Las bodegas de Taylor Wines se convirtieron en un símbolo de la sostenibilidad dentro de la industria vinícola. Y la reputación de la empresa fue creciendo cada vez más. Los críticos elogiaban su vino. Los empleados se sentían orgullosos de trabajar para ella. Y Beatrice, por primera vez en muchos años, se sentía completamente en paz con su labor. El crecimiento personal de Beatrice también se vio reflejado en sus relaciones. Con Marcus, su director financiero, comenzó a forjarse una relación más allá de lo profesional. Él había sido una pieza clave en la reconstrucción de la empresa. Y Beatrice comenzaba a ver en él a un aliado, un compañero, aunque sabían que aún quedaba mucho por recorrer. Ambos se sentían cómodos y felices trabajando juntos, sin las tensiones que antes podían haber existido. Una tarde, Beatrice organizó una cena en el restaurante Marina View, el mismo lugar donde años atrás había tenido la reserva con Oliver antes de que él la traicionara. Ahora, ese restaurante no era solo un lugar de recuerdos dolorosos, sino un símbolo de su nuevo comienzo. Invitó a Marcus, Rachel y algunos de sus amigos cercanos. Mientras disfrutaban de una cena exquisita, Beatrice se permitió sentir la calma que había estado buscando durante tanto tiempo. El dolor ya no era su compañía constante, ni la rabia su motor. Había aprendido a vivir en el presente, a valorar las pequeñas victorias, y a disfrutar del momento sin que el pasado pesara sobre ella. En su camino hacia el futuro, Beatrice entendió que, a pesar de los desafíos que la vida le había presentado, había salido más fuerte, más sabia y más segura de sí misma. Lo que había comenzado como una historia de traición, sufrimiento y derrota, ahora era una historia de empoderamiento, éxito y esperanza. El futuro, brillante y lleno de posibilidades, ya no parecía un lugar incierto ni temeroso. Beatrice Taylor sabía que lo había superado todo. Y ahora, estaba lista para construir una vida aún más grande, en la que las reglas las dictara ella. El mundo ya no era un lugar que ella debía conquistar, sino un lugar que podía crear a su medida. Y lo haría con la misma firmeza con la que había enfrentado su caída, con determinación, coraje y, por encima de todo, con la plena convicción de que podía lograr cualquier cosa que se propusiera. La vida de Beatrice, finalmente, estaba en sus manos, y esta vez, las reglas las escribía ella.